Ok, hola a todos, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí en el canal de Blip Trading. Pues vamos a analizar brevemente cómo va el mercado de Bitcoin. Vemos en este momento en BTC USDT que el precio en este momento está en los 64.900. Generalmente fin de semana tiende un poco a subir, o mejor dicho, a sostenerse un poco, ya que va un poco por inercia, por el hecho de que los fines de semana, pues normalmente las ballenas no operan, ¿no? Ha habido casos en que sí han operado, por supuesto que sí, y se ha visto subidas, especialmente en el rally que hubo, pues, en el 2022, pero lo normal es que el fin de semana casi no se mueve mucho. Por lo tanto, el fin de semana se mueve más es el mercado de, pues, los peces pequeños, nosotros, ¿no? Entonces, viendo la gráfica de un día, pues vemos que Bitcoin lo que hizo fue tener un retroceso. Básicamente retrocedió o casi todas las ganancias que se dieron entre los días de el 29 y el inicio de marzo, ¿no? Para iniciar marzo arrancó desde los 61, 62 mil y se disparó hasta los 73 mil en la mitad de marzo. Vemos que lo que ha hecho es regresar con el impulso que tenía de marzo, regresar hacia el punto casi el punto original que tenía al final de febrero. ¿Y esto es bueno o es malo? Depende cómo lo vean. A corto plazo, pues obviamente negativo para los que están haciendo trade en corto plazo, porque ha venido cortando pues ganancias, ha venido sacando a las personas que se han puesto en, en continuar subiendo, y tal vez las personas que han puesto un stop loss no más bajo de los 60.000, pues obviamente ahorita ya quedaron liquidados, ¿no? Entonces eso también genera liquidez para el mismo mercado, porque también recuerden que todo dinero que ustedes están ganando es porque se lo están quitando a otra persona. En el mercado funciona así. Este mercado es simplemente el pasar dinero de un lado a otro. Entonces, ¿qué? Allá. Entonces, pues bueno, me está preguntando Javier por las redes. Acuérdense que pueden escribir y contactar por redes y revisar las redes de Blip Trading en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, aquí en YouTube y en pues prácticamente todas las redes sociales. Ok, entonces vemos que sí, sí, es negativo a corto plazo. A largo plazo, como vemos, sigue todavía en la tendencia alcista. En la tendencia más alcista, por si acaso, porque si vemos en el gráfico de una semana, vemos que la tendencia alcista realmente de Bitcoin se está dando pues desde acá prácticamente, que es en 2023, sí, 2023. Vemos que igual esto se da pues desde aquí, pasando por acá. Esta es una tendencia, de lo más bajo va pasando por aquí. Esta es una, ¿sí? Luego podemos ver la siguiente, que es desde el siguiente punto que sube, que es este. Entonces también puede ser acá otro, así para arriba, por ejemplo. Y aún así Bitcoin seguiría siendo alcista. Acuérdense que igual las líneas de tendencia son, eh, no es que son arbitrarias, pero son un poco eh, para seguir la línea de hacia dónde va, ¿no? Entonces, por ejemplo, Bitcoin sí ha tenido una subida brutal desde el 22 de enero, ya ha venido en subida y ahora en este momento está bajando. ¿Es un inicio de canal bajista? No todavía, porque recién, como vemos en la gráfica de la semana, viéndolo semanal, Bitcoin recién está tocando justamente la parte más baja del soporte de la gran subida que ha tenido desde el inicio de enero. Entonces tendría que romper esto y bajar a 59.000 para poder decir, ok, ha roto la primera tendencia de la subida fuerte, porque igual está esta subida, esta segunda subida, si es que calculamos de esa manera, la subida que ha empezado a tener desde octubre, 16 de octubre, pues tendría que bajar hasta acá, hasta los 50.000, y aún así todavía seguiría en tendencia alcista a largo plazo, semanal.
¿sí? Tendría que romper los 50 y aún así bajar o sea, bajar desde los, a ver, 48, 47 para decir, ok, rompió esta tendencia alcista de aquí. Y ahí uno preguntaría, ok, Bitcoin rompió la tendencia alcista a corto plazo, bueno, en ese caso sería medio plazo, sí, pero a largo plazo no, porque a largo plazo todavía estamos en esta tendencia alcista, como vemos, que se está dando desde, esta es la otra, desde enero, del 2 de enero del 2023, y pues tendría que realmente Bitcoin tocar los 36.000 para que realmente nos preocupemos. Es decir, bajar de 36.000, llegando a los 34, a ver, no, este sería el rango. Si baja a los 29, por ejemplo, ahí ya estaríamos preocupados a largo plazo, ¿sí? Como digo, tendría que ser una caída brutal de la noche a la mañana y eso es difícil. No imposible, porque todos estos mercados siempre puede pasar. La volatilidad normalmente es alta. Aunque Bitcoin poco a poco se está volviendo menos volátil porque cada vez más personas están entrando. eh, Específicamente empresas, mejor dicho. Y las empresas no manejan tanta volatilidad, ¿sí? Ellos, precisamente por la cantidad de dinero que se maneja de un lado a otro, la volatilidad empieza a bajar. Entonces, vemos que igual en la tendencia de largo plazo, Bitcoin tendría que realmente caer hasta los 32, bajar hasta los 28 para uno realmente decir, ¿sabes qué? Creo que Bitcoin ahora sí va a ser bajista. Pero a mediano y corto plazo, pues a mediano tendría que caer de los 53 y a corto plazo, relativo corto plazo, tendría que caer de los 61, 60 prácticamente. Entonces, no, todavía pues prácticamente se ve Bitcoin como alcista, viendo el gráfico en este momento de el día. Vemos que sí, ha tenido un retroceso en estas semanas. Otra cosa también es, vean a nivel de volumen, el cómo, por ejemplo, en estas bajadas fuertes ha habido una respuesta o rechazo, ¿sí? En el que pues ha habido una fuerza hacia arriba que ha venido frenando esta caída, que esta caída se daba para ser mucho más fuerte. De hecho, aquí vemos cómo intenta recuperar la vela, pero claro, no llega, no la envuelve, entonces baja. En este caso hay una caída, esto es una ballena vendiendo, por ejemplo. Vendiendo algo, no es que está vendiendo todo. Con esto de aquí debe estar vendiendo un poco para ir testeando el precio, para ver quién baja más, cómo baja más, porque a ellos les interesa comprar bajo para vender alto. Entonces vemos que en este caso pues hay una respuesta muy fuerte y otra vez Bitcoin se sostiene y ha venido aguantando. Entonces, ¿hay una probabilidad de que suba? Sí, yo creería que sí. Tendría que, claro, romper esta pequeña canal descendente que se está dando, ¿sí? Ya rompió el primero, pero ahora falta que rompa el segundo. El primero no lo hizo con tanta fuerza. Habría que ver si en el segundo está pasando de los 65.900. Es decir, tendría que llegar a 66, romper los 66 para decir, ok, continuamos dentro de este rango que está subiendo. En el cual, claro, el siguiente punto serían los 75.000 como siguiente piso. Y esto de acá es territorio desconocido, ¿sí? No hay referencias anteriores en la gráfica, por lo tanto, tendría que subir y no sabemos dónde pare, dónde descanse un momento. Ahí sí es territorio completamente desconocido, arriba de los 73.000. Mientras tanto, acá siguiendo las gráficas, pues vemos que está descansando en este momento en los 64, 65.000. Como digo, es fin de semana, así que los fines de semana normalmente, a menos que una ballena se meta, tendría que agarrar fuerza para romper este canal de aquí, ¿sí? Entonces tendría que llegar a los 66. Si está en 66, ok, si podemos decir, se va para arriba y sigue. Mientras tanto, seguimos en este canal. Algo interesante también es que, claro, vemos también la línea pues que tendría que romper abajo. Aquí tendría que caer a los 61 para tocar este canal de los 60.000. ¿Sí? Tendría que romper estos dos para decir, ok, realmente estamos en una tendencia negativa. Como vimos hace un momento, tendencia negativa a corto plazo. Porque realmente tendría todo esto para moverse Bitcoin tranquilamente sin que rompa los 48, 49, que sería el límite mínimo, que ahí sí estamos hablando de una tendencia bajista
Ahí en cambio es a mediano plazo. A largo plazo vimos que todavía hay otra más abajo, pero en este momento no analicemos eso. Vemos que también hay unos pisos interesantes. Si analizamos, por ejemplo, el, el índice de liquidez, vemos que hay, pues, perdón, vemos que hay unos gaps o huecos. Acuérdense que normalmente los gaps o huecos tienden a ser rellenados. No siempre, pero hay una tendencia normal a que el precio, si el precio sube o baja muy bruscamente y deja unos huecos o unos gaps, el precio tiende a más adelante tratar de cubrir esos huecos. ¿Por qué? Porque son órdenes que han quedado en el aire con un movimiento demasiado rápido y esas órdenes están ahí pendientes, ya sea de compra o de venta. Entonces esas órdenes en algún momento van a ser cobradas o rellenadas. Va haciendo fuerza hacia eso. Si el movimiento es muy fuerte, obviamente no regresa allí y ahí listo, se disparó y ahí quedaron esas órdenes esperando eternamente, ¿no? Pero normalmente se da que esos huecos tienden a rellenarse. Por ejemplo, tenemos aquí este gap, vemos cómo se rellenó acá. Más adelante vemos este gap de aquí. Aquí se empezó a rellenar otra vez otro gap, se rellenó acá. Entonces tiende el precio a regresar para llenar esas órdenes y luego continuar con la tendencia, ya sea de subida o de bajada que tenga. Eh, Esto se da porque acuérdense que estas de aquí que estoy viendo es el índice de liquidez, no es el precio en sí, por si acaso. ¿Sí? Entonces, en estas órdenes de liquidez vemos que por esta subida fuerte que ha tenido desde final de octubre prácticamente, han habido dos gaps importantes. Este no cuenta tanto, pero hay dos gaps, uno más importante que el otro. Este, que es una subida fuerte que tuvo, que prácticamente fue tan fuerte que saltó la liquidez en la cual estamos en los 30.000. Este puede ser un indicador, puede ser que regrese aquí, no lo sé, pero vemos que falta un poco más de relleno en esta parte, aunque esta parte de la orden sí ha sido antes tocada. Entonces puede ser también, esto es un indicador de que estas órdenes o han quedado en el aire o simplemente no hay órdenes en ese rango porque ya fueron tomadas antes, lo cual es muy probable. Pero aquí está este gap mucho más fuerte, ¿sí? Este hueco que hay aquí, este gap que va entre los 31 hasta los 33, que aquí están marcados 31.9, o sea, los 32 a 33.000 que ha quedado en el aire, ¿sí? Entonces, estos de aquí han quedado en el aire y no han sido rellenados todavía. Entonces, eso sí puede dar una indicación de que la eh, liquidez baje para cubrir estos rangos. Estoy hablando de liquidez, esto es liquidez por si acaso. Entonces, es muy probable que al bajar la liquidez, pues obviamente también baja un poco la cantidad de órdenes. Al bajar la cantidad de órdenes, normalmente baja el precio. Entonces es muy probable que se dé una tendencia para bajar a cubrir esto. ¿Qué se daría entonces en cuanto al precio? Que sí podría haber una tendencia de baja, ya sea a cubrir este rango de aquí o a cubrir justamente estas órdenes que no se han dado. ¿Sí? Por el movimiento tan rápido que se dio, hay órdenes no cubiertas aquí. Si vemos que aquí se está tratando de sostener. Entonces, lo interesante es ver si Bitcoin se sostiene sobre este soporte, que son los 60.000 o 61.000. ¿Sí? Si no lograra sostenerse aquí, entraría pues a cubrir este rango. ¿Sí? Al cubrir este rango, pues estaríamos hablando de que regresaría aquí y estaría agarrando fuerza aquí para luego volver a subir. ¿Sí? Porque también vemos, como dije anteriormente, que está toda esta tendencia en la cual vemos esta gráfica en la cual pues tiene que sostenerse en este rango. Donde Bitcoin rompe este rango, estaríamos hablando de que ahí sí va para abajo, al siguiente rango que vimos anteriormente, que era creo que los 30.000, ¿sí? Pero eso es algo a largo plazo, visto desde semanas. Entonces, ¿cómo regresamos ahora vamos a ver la gráfica de una hora? En este caso, pues la gráfica de una hora pues, nos muestra que simplemente Bitcoin está continuando con su tendencia, actualmente una tendencia hacia la baja, ¿sí? Así que si no hay ninguna sorpresa, si no entra ninguna ballena, pues es muy probable que continúe haciendo esto.
¿sí? Hasta que toque esta línea de tendencia, que serían los 62.000, 62.500, dependiendo de cuándo estaría llegando. Puede ser hoy sábado, puede ser mañana, tranquilamente, o el lunes, pues cuando ya entran las ballenas, ahí sí, tranquilamente, estamos aquí y luego el lunes, plac, se dispara y se va para arriba. Puede ser, no sé, no sabemos qué están pensando las ballenas. Acuérdense que las ballenas lo que están pensando es cómo quitarte tu dinero para ellos tenerlo, pues, ¿no? E irse para arriba con los precios. Vemos que, pues, el volumen, en este caso, el volumen es muy bajo, porque, claro, estamos fin de semana ahorita, aquí. Entonces, esta es una subida, pero una subida sin volumen. Les recomiendo revisen el BSA para que vean cómo el volumen influye también. Es muy interesante revisar volumen. Entonces, vemos que aquí, por ejemplo, hay un rango interesante. Aquí también hay volumen interesante. ¿Sí? Y aquí pues han comprado como bombo en fiesta, eh, ya sea empresas o personas que están esperando a que baje el precio de este rango, específicamente los 62, 61 mil, ¿no? Vemos el volumen aquí. Entonces este es un precio que parece que es muy atractivo por ahora. Aquí hay la compra también. Entonces ahora no hay mucho interés, al parecer, de compra por empresas medianas o grandes de este Bitcoin hacia arriba hasta que toque este rango de aquí, como les dije. Puede ser que este fin de semana pues continúe haciendo esto, toque y llegamos al lunes y empieza una tendencia de bajada para luego otra vez hacer esto. Es muy probable. Para eso igual les recomiendo pues revisen Elliott, revisen Wyckoff también por si acaso, ¿no? Entonces veamos la dominancia en sí de Bitcoin. Revisemos en gráfica de día. Perdón. Revisando en gráfica de día, pues vemos la dominancia sigue pues estable. Hubo unos intentos pues el miércoles y el viernes. Ahora se ha estabilizado en 53%. ¿Esto que indica? La dominancia de Bitcoin pues normalmente es qué tan dominante es Bitcoin con respecto a las otras criptomonedas. Recordemos que Bitcoin al inicio, cuando empezó, veamos, veámoslo por mes, pues Bitcoin era la única criptomoneda, por lo tanto la dominancia era casi 100%. Había unas que otras empezaron ahí a salir, hasta que claro, salió Ethereum y otras, principalmente Ethereum, y la dominancia empezó a bajar. Entonces, pero contrariamente a lo que se decía, que iban a matar a Bitcoin y que las otras criptomonedas eran lo que funciona y que ya Bitcoin es obsoleta, etcétera, 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 pues vemos que tranquilamente Bitcoin se ha mantenido tranquilamente siendo relevante. El punto más bajo de relevancia fue en el 2018. No recuerdo bien qué pasó en el 2018, pero asumo fue Ethereum y otras que deben haber salido, principalmente Ethereum, en la cual nos decían ya Bitcoin es obsoleto, usemos estas otras, y la fiesta de criptomonedas que hay actualmente, ya que creo que se hacen 100 o 1000 por día, entonces hay nuevas y nuevas criptos que aparecen y desaparecen también por las mismas. Son pocas las que realmente tienen una función o un valor, que eso es lo que hay que ver. Entonces Bitcoin regresó hasta el 71% cuando fue la subida ¿dónde está? Noviembre de 2019, sí, y la segunda en el 2021, en las que vemos que, claro, hubo el interés por Bitcoin en el que empezó a salir incluso en las noticias, etcétera, etcétera. Luego, pues empezó a bajar Bitcoin y empezaron a decirle, no, es una estafa, eso no sirve, las criptomonedas son un engaño, y empezó a caerse, pues, la dominancia y se mantuvo entre el 40% y ahora estamos nuevamente en los 50, 54% tranquilamente. Es decir, la dominancia de Bitcoin sigue siendo la mitad casi, o un poco más de la mitad de todas las otras criptomonedas. Por lo tanto, todavía Bitcoin, y creo que eso va a seguir por un largo tiempo o siempre, no lo sé, de que Bitcoin es el que marca realmente el precio de las otras criptomonedas. En el sentido de que si Bitcoin cae, todas caen. Si Bitcoin sube, todas suben. ¿Sí? Entonces vemos pues tranquilamente cómo Bitcoin ha agarrado también, como vemos el mercado. También vemos cómo está subiendo en este momento. Bitcoin está en un market cap de mercado de 1.27 trillones de dólares. Ha bajado
por esta bajada que tuvo, pero ha tenido un tope de 1.45 trillones de dólares. Eso es mucho más que algunas industrias o sectores enteros o países en cuanto al manejo de dinero. Como vimos la liquidez también de Bitcoin, aunque como vemos en la gráfica ya al mes, de acuerdo a Nasdaq, vemos que la liquidez va en aumento. Entonces, puede ser que, como habíamos visto, que baje hacia este rango entre 33 y 31, que fue el que está marcado aquí, para cubrir esas órdenes y luego volver a subir. Pero vemos que claramente hay una intención alcista, se ve una tendencia hacia arriba. ¿Sí? Tendría que romper este rango y bajar este rango, cubrir esto y volver a subir tranquilamente y no ha pasado nada. Vemos que la liquidez todavía de Bitcoin sigue siendo fuerte. En cuanto a, pues bueno, la volatilidad de Bitcoin ha bajado en estos años. Eh, como digo, pues cada vez empiezan a entrar más empresas, por lo tanto se vuelve a hacer más sólido el mercado de las criptomonedas, que antes era un poco más como el viejo oeste, ¿no? ¿En qué sentido es esto? La volatilidad se da pues porque hay dinero que entra, pero hay pocos jugadores, ¿sí? Pocas empresas, entonces viene uno con un valor un poquito grande y mueve enseguida el precio, ¿sí? En cambio, y ahora pues se empieza a ser más difícil porque cada vez hay más actores dentro de Bitcoin. Entonces vemos también que el mercado, pues excluyendo a Bitcoin y Ethereum, es decir, el resto de las criptomonedas, o todas las criptomonedas, las de acá, sigue en esta tendencia alcista. Vemos que aquí, en cambio, las criptomonedas sin las 10 mayores, pues siguen en tendencia alcista, aunque un poco más frenadas que las otras cuando ya incluimos todas las otras criptos sin Bitcoin y sin Ethereum. ¿Sí? Aquí sin excluir, solamente excluyendo Ethereum, vemos que, perdón, solamente excluyendo a Bitcoin, vemos que la tendencia es mucho más marcada hacia arriba. Pues el mercado total de las criptos vemos que es de 2. A ver, 2.40 sí, 2.40 trillones de dólares, teniendo un tope actual de 2.73 trillones. Está muy pronto a tener prácticamente el tope que tuvo en noviembre de 2021, que fue 3 trillones de dólares metidos en esta industria. Entonces, perdón, en este sector, esto no es una industria. Entonces vemos cómo está básicamente creciendo saludablemente el mercado cripto, contrario a lo que otras personas están diciendo. Eso también hace que el precio de Bitcoin, el cómo está subiendo ahora, sea diferente de las subidas anteriores. Vemos, por ejemplo, la tendencia del índice del dólar. El índice del dólar está a la subida, pero no está subiendo en el rango que se querría. La idea es que esté un poco más alto. Asimismo, en este momento estamos en un rally, pues, de las 500 empresas de Nasdaq. Entonces vemos que está en un momento de subida, pero en cualquier momento vemos una bajada. Es una subida demasiado fuerte que no ha tenido freno. Toda subida fuerte debe tener un freno para luego acumular y volver a seguir subiendo. Porque si no, es una subida para luego venir con un bajón bien fuerte. Entonces, eso falta. En cambio, también la volatilidad este, del Nasdaq, las SP 500, pues vemos que ha bajado, por lo tanto se ha venido sosteniendo más, ha sido mucho más sostenido el valor en ese sentido. El euro con el dólar, pues vemos que se ha ido también estabilizando en el rango del 1.8 más que todo. ¿Sí? Se ha venido estabilizando, aunque vemos que es una tendencia a la baja, al menos hasta ahora. Tendría que romper este rango, tendría que subir casi que a 1.18, 1.20 para realmente regresar a una tendencia alcista el euro. ¿Esto qué significa? Que el dólar tiene más fuerza ahorita, obviamente tiene más fuerza que el euro y está teniendo pues una tendencia más de freno hacia el euro. Eso también ayuda a que el dólar se mantenga sólido. ¿Sí? Entonces, regresando a Bitcoin, pues vemos que en esta tendencia, como decía, es diferente de las dos subidas anteriores. Estas dos subidas, la de 2021 y la de noviembre de 2021. Esto fue en, a ver,
La primera subida fue en abril 2021 en los 65.000 y la segunda fue en noviembre de 2021 en los 69. ¿Sí? Vemos que igual estas dos subidas varía el volumen a cómo han ido la subida, a cómo ha ido la subida actual. ¿En qué sentido? En que este volumen, si ustedes ven, es relativamente fuerte, pero no tiene la misma fuerza en sí de compra anterior. De hecho, hay una de venta aquí, pero es una subida que no justifica tanto esta subida de aquí. Entonces esto más fue un FOMO. ¿Qué significa FOMO? Es Fear of Missing Out. Significa que esto fue simplemente Bitcoin empezó a salir en las noticias, la gente se emocionó, dijo esto es, vendo la casa, vendo el perro y me compro Bitcoins y con eso me voy a disparar. Y pues vino luego la resaca, ¿no? La caída, la gente que compró aquí específicamente, empresas también que ya empezaban a ver a Bitcoin como, ok, puede ser que sí sea algo interesante de valor, empresas pequeñas que dijeron, ok, nos metemos aquí por los 57, 58 para ver qué tal, o se metieron quién sabe si aquí, y luego fue el bajón. Entonces aquí empezó la venta masiva, aquí vemos que el volumen crece, ¿sí? Pero luego hay un segundo rally, la gente dice, no, no puede ser, esto baja y sube, esto baja y sube, así que esto sigue siendo FOMO, y de hecho vemos el volumen que es incluso de esta subida que es más alta, sigue siendo el volumen mucho menor que esta subida de acá. Entonces esto de aquí fue simplemente locura. Fue suban, 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 chévere, aquí, allá, y hay gente que compró aquí, o empresas acá que compraron a los 60.000, 59, etcétera, etcétera, y naranjas. Ahí quedó tu inversión y enseguida fue bajando. Pero se vio igual ya, hubo una exposición de Bitcoin con el mercado, ¿sí? Hubo un interés ya por parte, ya analizando Bitcoin en detalle, ya la vieron como algo serio. Puede ser como refugio de valor o como moneda. La intención original de Bitcoin era funcionar como moneda, pero vemos que ya 12 años después la tecnología de Bitcoin no es nueva y la tecnología de Bitcoin ha quedado un poquito atrás comparado con otras tecnologías de otras criptomonedas que sí tienen mayores funciones. Bitcoin para usarse como moneda de día a día es lenta, demora como 10 minutos la transacción en la red original, ¿sí? Entonces no es muy práctico para ir y hacer compras, salir a la calle y comprar con Bitcoins, por ejemplo. Pero en cambio se ve que sí funcionan a nivel de seguridad, a nivel de mercado, a nivel de refugio de valor. Es decir, no tanto como el dólar para uso diario, sino más como uso tipo oro, en el sentido de que es compro tanto de Bitcoin, guardo por un tiempo, esto de aquí después de unos meses, en unos días, lo que sea, reparto porque esto quiero ponerlo acá en esta cuenta, quiero ponerlo aquí, quiero ponerlo acá, y a partir de eso pasarlo a otras criptomonedas para ahí sí esas criptomonedas usarlas como diario o incluso pasarlo a dólar y usarlo como para los gastos diarios, pero el Bitcoin queda más como un refugio de valor, como digo, como oro digital, ¿sí? En lugar de estar cargando lingotes, lo que tienes es simplemente código para mandar de un lado a otro, es mucho más fácil, es rápido, es seguro, siempre y cuando guardes tus llaves, acuérdate que siempre debes tener tú tus propias llaves de tus Bitcoins, ¿sí? Esto es a diferencia de otras carteras o billeteras que son custodiadas. Entonces, eso es diferente. Por ejemplo, si tú llevas tu dinero y lo tienes en Binance, tú dices, sí, lo tengo en Binance, que es claro como tenerlo en el banco, pero si a Binance le pasa algo mañana o lo que sea, qué pena. Eso es problema con Binance y la plata la tienen ellos. Es decir, esas criptos la tienen ellos. En cambio, si tú la tienes seguras en algún lado, claro, es tu problema. Si tú las pierdes, si tú se las das a alguien, si tú haces algo con ellas, es completamente tu responsabilidad. Ojo, la responsabilidad para uno sube. La idea de darla a un banco es justamente no tener esa responsabilidad. Simplemente yo se la doy, toma mi dinero, listo, y tú manéjalo, tú haz lo que quieras con él y todo. Solo la única condición es cuando yo lo quiera, me lo das. Ok, entonces es un poco delegar esa responsabilidad. Ya depende de ti cuál quieras hacer. Entonces, en ese sentido, de las criptomonedas, pues funcionan así. Por ejemplo, vemos otras que hay como Dash.
Sí, creo que es Dash. Hay otras también que sí, esas en cambio sí funcionan más para un día a día, ¿no? O sea, sí tienen un tiempo de transacción de segundos. Tenemos también, pues bueno, otros protocolos de Bitcoin, Lightning Network, tenemos Solana, tenemos, pues, bueno, AVAX, perdón, Avalanche, Polygon también, y otras que tienen transacción, sí manejan un volumen de transacciones alto y pueden hacerlo por segundos. Entonces, esas sí funcionarían, por ejemplo, para unas transacciones del día a día, ¿sí? O como digo, el mismo dólar. Si es que no te molesta estar tranquilamente con dinero fiat, el dólar funciona tranquilamente bien para el día a día. Pero el refugio de valor que tienes lo tienes en bitcoins, por ejemplo. Ya sea para inversiones, ya sea para solamente guardado, etcétera, etcétera, que no se devalúe, que no sufra la inflación, por ejemplo, porque en cambio tú sabes que tener dólares guardados, esos dólares guardados se están depreciando. Si los tienes ahí 2, 3 años, se están depreciando y el banco lo que te da es el mínimo. Es el, gracias, toma aquí su 2%, su 5% por yo hacerlo producir y sacarle como 20, 30%, pero a ti te doy solo 5 o 2. Gracias. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, Bitcoin ha funcionado más por ese lado. Pero como digo, la tecnología de Bitcoin no es, no es tope, no es revolucionaria, o sea, fue revolucionaria, pero ahora ya se lo empieza a aplicar en otras cosas. ¿Sí? Entonces, como refugio de valor funciona más. Pues bien, con respecto a lo del precio, pues vemos que, como dije, está todavía en este rango de aquí. Está actualmente, ve, de hecho está en los 65.155, creo que subió un poco, déjame verlo. No, se ha sostenido aquí, ¿sí? Está tratando de subir aquí. Está tratando de llegar a los 65.900 y la cuestión es ver si tiene fuerza para pasarlo. Si pasa a los 66, quién sabe, aquí subió un poco el volumen, por ejemplo. Eh, si pasa a los 66, estamos hablando de que estaría regresando hacia arriba, especialmente pues llegando mañana, llegando el lunes y que ya las empresas grandes ven hacia dónde está. Las empresas grandes realmente lo que están es simplemente esperando a ver qué pasa el lunes. Si el lunes la persona que va a ir a comprar o que maneja la compra y venta de bitcoins de la empresa, simplemente lo que va el lunes es a chequear si Bitcoin está justamente el lunes aquí, es decir, rompió a los 66, entonces lo que va a hacer es comprar hacia arriba, o si Bitcoin está acá, más abajo del rango, o rompiendo este rango, es decir, está por los 60 o 61. Si está por los 61, incluso puedes seguir esperando y no pasa nada, se va a su casa y a seguir esperando o haciendo trading con otras operaciones. Pero si lo ve ya más bajo de 60, dice, ok, aquí es a vender en cambio. Entonces va a simplemente esperar a ver qué pasa el fin de semana. Estamos sábado, puede ser que el domingo haga esto, toque, intente romper y luego baje otra vez y sigamos en lo mismo. También, no lo sé. Pero pues bueno, este ha sido el análisis en esta semana, viendo los tres escenarios en caso de subida, se sostenga o baje. Vemos aquí la marcación y como les dije, la parte del volumen, en cual pues vemos las franjas interesantes que podría estar bajando en caso de darse bien fuerte, pues, ¿no? eh, esos bajones. Acuérdense, esto no representa precio, por si acaso. Esto es el volumen. Al decir 33.31 no significa que Bitcoin estaría bajando a 33.31. Significa que habría un bajón proporcional que sería este rango de aquí. ¿Sí? Es decir, entre los 60 y 53 estaría en ese rango. Pero hay que ver si realmente baja o no. Eso es todo por el momento. Muchas gracias. Nos vemos en otra ocasión.